paredes del templo ante el vacío que está, que en ocasiones no se escucha bien, hace un eco. Entonces, por favor, si son tan amables, si es claro lo que se está leyendo y reflexionando en estas charlas. Bien, vamos a continuar sobre la historia de los concilios. Y yo quisiera, porque ha habido algunas dudas, y más que dudas, establecer la importancia de los mismos concilios, pero comenté con ustedes y ayer me hicieron una anotación que me pareció importante del concilio del siglo pasado. Hablo del siglo pasado, pero es el más reciente para nosotros, que es el Concilio Vaticano II, después de casi 300 años del Concilio de Trento, que tenía que ver precisamente un poco contra la Reforma luterana, y quisiera entonces entrar en este Concilio Vaticano II. ¿Qué es y a través de qué precisamente la historia de la Iglesia nos permite ir reflexionando sobre el caminar de la Iglesia? Voy a tratar un poco sobre este sentido del mismo tema, y hoy me centraré en el Concilio Vaticano II. Vamos a entrar brevemente en la temática. Bien. El Concilio Vaticano II, como su nombre lo indica, es un concilio ecuménico, la participación de toda la Iglesia, donde vamos a ir a la parte importante donde están los puntos en latín. Todo lo que ustedes ven abajo es en los idiomas y o lenguas en los que podemos encontrar todo este documento. Entonces está desde el alemán, el árabe, el bielorruso, checo, chino, español, francés, hebreo, húngaro, inglés, italiano, latín, portugués, suajilí. Vamos sobre la Constitución Dei Verbum. La Constitución Dei Verbum habla sobre la divina revelación. En este sentido, habría que ser más específico. ¿A qué se traduce la palabra Dei Verbum o palabra de Dios? Precisamente les decía yo a ustedes que cuando vino la famosa reforma, así conocida
desde la historia con la participación de Martín Lutero, y lo veíamos ayer, perdón, ya me hice yo hasta como que changuito. Remembranza y actualización, libros del Vaticano II. Voy a documentos. Voy a ponerlo más propio. Documentos del Concilio Vaticano II. Me ha preguntado desde el nombre, ¿por qué segundo? Pues porque ya había habido uno en el Vaticano. No todos los concilios son iguales. Aquí estamos nuevamente. La Dei. Esta Constitución, fíjense sobre lo que trata. Voy a tener que sacarle un poquito. Dice, si podemos enfocar, porque no creo que no se ve bien, o yo no veo bien, o mis lentes ya están muy sucios. Yo quiero que leamos el proemio. El proemio nos da en unas líneas lo que va a desarrollar. Es una forma literaria de presentar brevemente el contenido de lo que se reflexiona. Si el proemio nos introduce precisamente en una visión global, nosotros vamos a estar atentos a que el contenido cumpla el objetivo. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Hubo hace unos años, por decir más de 10 años, fácilmente 15, un librito que estuvo muy de moda, El caballo de Troya. Y creo que hubo como 3 novelas del caballo de Troya. Y empezaba con una profecía desarrollándose en los Estados Unidos sobre la muerte de John F. Kennedy. Y había en dicha novela toda una conjugación de aspectos religiosos e históricos. Y toda la gente manejaba el caballo de Troya mejor que la Sagrada Escritura, hasta católicos. Y te preguntaban en la ingenuidad los católicos, dice el padre que lo que dice el caballo de Troya es cierto. Cuando leas el espinazo o columna del libro, te va a decir el autor, las obras y el contenido del libro. Y al final del caballo de Troya decía, este es un libro de ficción. Nadie leyó que era ficción. Todos lo daban como un hecho histórico. Por favor. Si no saben qué es la ficción, pues entonces yo les voy a poner qué es la ficción. La ficción va compuesta en el género literario de elementos de relatos fantásticos o ideados por el autor. Yo nunca he visto a 3 cochinos en una cama, ni comiéndose pasteles, ni al otro remando, ni al otro poniendo ladrillos para hacer la casa.
Nunca he visto a un príncipe un sapo convertirse en príncipe. Se convertirán en otra cosa, pero no en príncipes. Proverbio. Al tenor dice lo siguiente: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios, Dei Verbum, esto significa en latín, Dei Verbum, eso es lo que significa en el español, Dei Verbum, palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. ¿De qué habla la Sagrada Escritura? ¿De Moisés? Sí, pero nos habla de la relación de Moisés con Dios. Nos habla de Israel, sí, de Israel en la relación con Dios. De la presencia de Cristo, sí, en un momento histórico, pero el mensaje de Cristo es el centro del Evangelio. Nos habla de las primeras comunidades, sí, la vida de la iglesia inspiradas en el Espíritu Santo. Esa es la revelación que conocemos en la historia de un pueblo concreto. Proclamándola confiadamente, hace tuya la frase de San Juan cuando dice: les anunciamos, otras que creen en karmas, en chakras y en reencarnaciones, les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, testimonio. ¿Se acuerdan del famoso tripié de la fe de la Iglesia Católica, que se llama la primera parte, tradición oral, tradición escrita, magisterio y Sagrada Escritura? Pues aquí está. En este sentido, dice, lo anunciamos, lo que hemos visto y oído a ustedes, a fin de que vivan también y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios tridentinos y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la revelación divina o la divina revelación y su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. Qué hermoso. La palabra de Dios dicha en estas líneas. Yo soy testigo, yo voy a hablar de lo que he visto y he oído, que es ese mensaje de vida eterna, para que tú vivas en comunión con nosotros, a semejanza de la comunión que tiene el Padre con el Hijo en el Espíritu, y para que se exponga bajo la tradición ya dada o el magisterio dado en dos concilios anteriores, el concilio de Trento, por eso se dice tridentino, Trento, y el concilio Vaticano I, porque este es el segundo Vaticano, una doctrina genuina, nadie la inventó, esta es, ha sido y será la doctrina. Y entonces, ¿sobre qué? Sobre la revelación. Dios se revela y quiere darse a conocer. Por eso es necesaria la transmisión
para que todo el mundo que la oye crea que es algo, y que creyendo también esperando, pero esperando no es una acción pasiva, porque aquí hay otro verbo, amén, y no se puede amar lo estático, y no se puede amar el silencio, se ama a través de las acciones. Preguntas. ¿Cuál es la naturaleza y el objetivo de esta revelación? ¿Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo? ¿Por qué se quiso revelar? ¿Por qué quiso? Pregúntale a él. ¿Por qué quiso? ¿Por qué él quiso? Y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, pero fíjense la palabra verbo, logos, el logos creador que alguna vez hablamos. La palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Una perfecta comunión. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. Háblenme de cualquier libro de la Sagrada Escritura que se les antoje. Tienen 73. Háblenme de cualquiera. Tienen 73, cualquier libro. ¿Cuál Juan? Porque hay 3 cartas de Juan, hay un evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan. ¿Cuál Juan? Las cartas de Juan. Dentro de las primeras 3 cartas de Juan hay una misión que hace concurrir al apóstol preferido, porque así se define, al apóstol más joven, aquel que es quien acompaña a la Teotokos en la vida de la iglesia, y les dice: Dios es amor. Aquel que fue testigo, aquel que no se separó de la madre, pero que no recibió el primado, como Pedro, continúa en plena comunión con los demás, porque es la voluntad de su Señor, aceptando en su hogar a la misma Madre de Dios. Si esto no es invitación a una comunicación y a recibir al Señor, si el mismo seno de María recibió a Dios, que se hace hombre, ¿a quién recibió en su hogar? El mismo apóstol. ¿Con quién vivía en comunión? Aún en la misión que realizaba Juan, la primera comunidad vivía ya en una comunión. Se realiza con hechos, palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación se manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas.
Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Voy a abrir aquí un paréntesis. Cuando Jesús inaugura, perdón que lo diga así, el término de parábolas, que no es otra cosa sino una pequeña enseñanza o una enseñanza a través de la vida cotidiana, lo que nosotros a veces tenemos como dichos y hechos, solamente motivados, voy a poner de nuestros dichos. Al que madruga, al que se duerme, pero no por mucho madrugar. Y dices, a ver, entonces ¿cuál tomo? No, todas tienen su importancia. Hay que despertarse a la hora necesaria, no te despiertes antes, porque entonces estás perdiendo el descanso, pero no te duermes a dormir todo el día, porque te lleva pibas. ¿Sí se acuerdan de esos dichos? Las parábolas que utiliza Jesús van allá en un contexto muy bonito. El reino de los cielos, porque solamente habla de las parábolas, o con parábolas, perdón, cuando trata de decirles que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a aquel pequeño grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, se planta y cuando crece da hospitalidad a pájaros, etc. Quien conoce una semilla de mostaza se dará cuenta que es como una cabeza de alfiler, pero cuando crece establece, pero nunca define qué es el reino de Dios. ¿Y saben por qué nunca Jesús define qué es el reino de Dios? Porque Jesús mismo revela que Él es toda la plenitud y Él es el mediador. Él es el reino de Dios. El que encuentra un tesoro va, vende todo lo que tiene y compra donde se encuentra el tesoro. El que encuentra a Jesús va, vende, deja todo y lo sigue, que Él es la verdad. Es como aquel que se dedica a las perlas, se encuentra la perla más valiosa, va, deja todas las perlas que le parecen valiosas para hacerse de la única que tiene valor. Pero nunca define qué es el reino de Dios, porque el reino de Dios lo revela Jesús, con su presencia, con su buena nueva, con su ser y su quehacer. Él obra milagros, Él sana enfermos, Él quita el pecado. Dinos tú si eres el que debía de venir o debemos esperar ahora. ¿Qué desconcierta a Jesús? Hasta que está en el pretorio, cuando le preguntan, dice ellos que tú eres el Hijo de Dios. La primera respuesta es, ¿lo dices por ti o por otros? Ellos te lo dicen, sí lo son. Inmediatamente cuando se hace acreedor ese título, después de todo lo que ha recibido como injuria, Jesús, en lugar de retractarse para salvar la vida, hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Se vuelve mediador. No hay ninguna ofrenda mayor que la vida del Hijo que satisfaga al Padre.
Esto es algo que nuestra mente, con todo respeto, no capta. No capta. El único antecedente muchas veces que tenemos, quizá un poco similar, fue la importancia que le daba la vida de Sarepta cuando se presenta ahora el profeta, el del domingo, ¿se acuerdan de la lectura? Y le dice: dame de comer. Es que no tengo nada que darte de comer porque todo lo que tengo es de mi hijo, mío, ya no tengo nada. Dame de comer. Pero hay otra acción. Hay otra acción, perdón, que nos da un preámbulo del sacrificio. Abraham toma a Isaías. Vamos a rendir el culto a Dios. Entrégame a tu hijo, ¿se acuerdan? A Isaac. Padre, ¿y dónde está la ofrenda? Dios lo verá. El antecedente en un altar, en una ara, Jesús no la imita. Inaugura, establece, nos da a conocer el amor infinito del Padre por el ser humano para que su vida, que es santa entre los santos, porque eres el santo de los santos, sea quien sea agradable al Padre para el perdón de nuestras faltas. Eso es el mediador. Ahora, Él alcanza la plenitud de toda la revelación. ¿A quién esperaban? Al Mesías. ¿Quién es la buena nueva? Jesús. ¿Quién viene a arrancar la antigua ley? Y lo dice Jesús: yo no vine a quitar la ley, sino a darle plenitud. Es decir, después de esto no hay nada más. Y esos 10 mandamientos los asumen 2. Ama a Dios, que no lo cambia. Shema Israel, ama a Dios, escucha a Israel. Amar a Dios sobre todas las cosas, con el corazón, con el alma, con la mente, con todas tus fuerzas. Llama a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo, Dios creándolo todo, perdón, y conservándolo por su verbo, lo hace por su Hijo, da a los hombres un testimonio perenne en sí de las cosas creadas. No nos da migajas, no nos da una probadita. Aquí hay que quitar un poco esa malformación que tienen nuestras abuelas y que les han transmitido a algunos nietos y que muchas veces desconocen los que son sabios y entendidos, de que el Dios de nosotros es un Dios que se jacta en el sufrimiento del ser humano. No es cierto. No es cierto. Dios reconviene al hombre con un examen de conciencia hecho por el hombre, no por Dios. Dios no nos pasa cada noche cuando nos vamos a retirar a descansar si hicimos o no hicimos. Eso lo sabe cada uno. Cuando nosotros tomamos las cosas creadas más que como una maldición, como una bendición, yo les puedo asegurar que aquello que no entendemos en cuestiones de dificultades anímicas, relacionales, laborales, incluso de fe, tienen otro tipo de visión.
cuando nos sentimos amados por Dios. Pónganme cualquier ejemplo humano donde ustedes dicen esto es puro sufrimiento. Pónganme el que quieran. Cuando los hijos pelean con los papás. Tú lo ves como una falta de respeto, lo ves como una rebeldía, lo ves como una subordinación que te quitan autoridad. Ellos que tienen que ser ejemplares, ellos tienen que obedecer, ellos tienen que hacer esto, ellos tienen que cumplir y por lo menos ser responsables de lo que se les da. ¿Estamos de acuerdo con ese lenguaje? ¿Y tú cuándo lo hiciste? A esa edad. Desde ahí quiero que comencemos, porque si le sigo, porque para decir las formas somos muy buenos, pero para el ejemplo es otro lo que cantamos. Y si tú ves que este hijo se revela, eso te puede dar oportunidad para conocer hasta dónde está el potencial de tu hijo, de hacerte reflexionar o hacer cambiar tu mentalidad conformista. Es mi hijo y me tiene que obedecer. Sí, te tiene que obedecer, pero en lo que puede hacer. Y si este muchacho te confronta, lo que te duele no es que te confronte, sino que sea tu propio hijo, alguien menor a ti, que te diga que estás equivocado. ¿Por qué no aceptas la equivocación para ser mejor? O donde dice que tú tienes la verdad absoluta. Eso no nos da derecho a portarnos mal, no me vayan a entender por otro sentido. Pero si tú en la vida diaria ves que hay retos, es porque tú los puedes superar. No para que te cruces de brazos. Cuando nosotros entendemos, mis queridos hermanos, que es el sentido queriendo abrir un camino de salvación sobrenatural, no va a ser en este mundo, sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación. No los corrió, no los destruyó. Hay una opción de arrepentimiento, hay una opción de recomenzar. Hay una invitación ahora que vivías un estado perfecto, menor a los ángeles, dice el Salmo 8, hoy, por tu uso en tu soberbia, alcanza lo verdaderamente válido a través no solamente de tus capacidades, sino de la ayuda que tú me permitas ofrecerte. Nadie habla con este lenguaje, pero si tú no le permites a Dios entrar en tu vida, Él no entra. Y es todopoderoso. A ver, entiendan eso. Cuando nosotros queremos imponer autoridad, verdades, lo que quieran ustedes, gritamos, pataleamos, decimos, incluso a
veces somos muy dados a comparar. Dios no lo hace así. Y entonces, fíjense cómo está este punto tan hermoso. Con la promesa de una redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia. No es una obra, no es la construcción de un templo, no es que trajiste todas las sillas o las bancas, no. Perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Este documento, simple y sencillamente, para pasar al siguiente, nos dice a nosotros católicos: conozcan quién se revela, cómo se revela el Padre por el Hijo en el Espíritu. Lean la Sagrada Escritura. Pero me dicen, ¿y cómo empezamos? Pues sabiendo leer. Pero hay cosas que no le entiendo, todas vienen en español. Tenemos clases de Biblia, mi comunidad. Padre, pero sí, está re buena la que acaba de comenzar después de la desalmada. Y si no, tengo que dar de cenar. Y a mí ya no se me pega nada. Y vengo el domingo y ¿de quién fue la primera lectura? Pues pasó una señora a leer, ¿no? No dije quién pasó a leer. Es que por acá no se escucha, padre. Y entonces, ¿por qué no haces una seña para decir no se escucha? Vas y pagas a un concierto de Bronco o de los Tigres del Norte, y nada más se oye un sonido y empieza la rechifla. Pero ahí quieres oír hasta el requinto y la última gargarita que hace el cantante. Y ahí sí te pagas 3 horas. Pero te da pena pronunciar lo que dice la Sagrada Escritura, pero te sabes, ya te enterré, ya te golpeé y te puse flores. Hasta el licenciado se volvió, dicen los tigres. ¿Y para qué les canto la de Paquita, la del barrio? Porque todas ustedes hasta suspiran cuando ven a la señora gordita salir con toda su joyería y decir, sí, rata de 2 patas. Así se debe de ser. Contenidos, lecturas y todo eso. Y dices, Dios mío, ¿cuántos son los 5 libros de la Sagrada Escritura? Los primeros 5 libros. ¿Dónde? Los primeros 5 libros. Y no, a ver, déjenme ver el Evangelio. Los primeros 5 libros de la Escritura. ¿Sí es pregunta? Ándale, cálmate, el Apocalipsis es el último. Qué bueno, ya, con eso basta y sobra. Se llama Torah o Pentateuco. Luego hablamos de eso, mejor ya ni le seguimos. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas,
Últimamente en estos días habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres. Vean cómo todo está centrado en Jesucristo. Bien. Los apóstoles y los sucesores son heraldos enviados para anunciar una buena nueva. La sagrada tradición viene desde los apóstoles. Sigue siendo mi pregunta, mis queridos hermanos. Si esta tradición nace desde los apóstoles, ¿por qué hacer caso a alguien que cree que 7 libros no son revelados, por muy padrecito que sea? Cuando estamos los sábados, a mí me da mucho gusto que me pregunten ustedes y me pongan siempre la misma pregunta de todas las comunidades. ¿Y qué? Los padres, ¿por qué no les dice usted mejor a los padres lo que hay que hacer en la liturgia? Pues, supongo que los padres estudian liturgia. Pero ya me di cuenta que hay padres que estudian en seminarios de gobierno. Pues esa no es mi culpa. No hay seminarios de gobierno, no se me queda bien. Pero no hay nada mejor que ir precisamente a las fuentes. La fuente, por eso establece muchos de los términos de esa tradición y sagrada escritura. Hoy se ha abierto nuevamente a ustedes el campo de leer la palabra. Padre, entonces, ¿cuál Biblia me recomienda? Lee cualquier Biblia católica. Te voy a recomendar 2. El pueblo de Dios, de Alonso Shepherd, y la Biblia latinoamericana. Es un lenguaje bastante accesible. Voy a leer, y con esto termino, sobre esta primera, es la primera Constitución. Faltan 3, espérense, y faltan documentos, y faltan exhortaciones, así que todavía no acabamos. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura, porque estamos hablando sobre la Constitución Dei Verbum, la revelación a través de la Escritura, magisterio y testigos, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la fiel a este depósito todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en... ¿Quién hacía esto? Libro de los Hechos de los Apóstoles, 8:42. Ni en el año 100 después de Cristo ya se vivía lo que nosotros hoy hemos estructurado a lo que llamamos misa. No faltaba una: la palabra, así, o quieren algo más claro. Hoy la iglesia, desde hace más de 60 años, 55 años, nos dice: lean, por favor. Lean. La inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación.
Y voy más para allá, nada más con los títulos. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Luego, el Nuevo Testamento. ¿Cómo ha intervenido la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? La importancia de la Sagrada Escritura para la teología. Se recomienda la lectura. Qué bueno que caímos aquí. La lectura asidua. ¿Qué significa asidua? Que por favor, si tienen madrinas, sus hijas que les regalan la Biblia cuando se casan, o a los niños cuando hacen su sacramento, no se los pongan ahí en un librero al cual nunca van a acceder. Por lo menos lean, porque eso significa ser asiduo. Así como leen el TV Notas, así lean, por favor, la Escritura. 1965 fue aprobada el 18 de noviembre. La lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiada a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual en la crecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. ¿Preguntas? No sé si tengamos alguna pregunta de quien nos esté siguiendo, por favor. No. ¿Nadie? Así voy a ir a ver cada una de estas. Son 4 constituciones. Dei Verbum Iglesias Santo Concilio de Despensa. Las declaraciones gravísimas, educaciones, Nostretate, Dignitatis Humanae, decretos adyentes, presbiterorum ordines, apostolica actutiostatem, laudata toxius, perfecta caritatis, Christus Dominus, unitatis redemptigratio, orientarium ecclesiarum inter mirifica. Esto es trabajo de casi 4 o 5 años, desde la invitación 1962 del Papa al Concilio hasta su edición de proclamación en 1966. Sí, mija. Por la importancia de los cambios que hay. Si vamos nuevamente a las constituciones, mira, la Dei Verbum, que es la palabra de Dios, responde a lo que pasó precisamente por lo expuesto de Lutero. A la Iglesia, a los fieles, algunas veces en algún tiempo se le impedía leer la Escritura, pero no por maldad de la Iglesia, sino para evitar las malas interpretaciones que han hecho los que no saben de hagiografía, los que no saben de hermenéutica, los que no saben también de hermenéutica. Uno es hermenéutica, la otra es la palabra, se me fue ahorita, pero ahorita te la digo. Especialistas en las sagradas, hermenéutica, exégeta, que tienen la capacidad y han estudiado
desde las lenguas, los escritos, han ido a las fuentes. Entonces, no es lo mismo que lo mismo. Y si durante 14 siglos, reitero, la Iglesia manejó 73 libros, porque vino Lutero y quitó 7, diciendo que no eran revelados. Y así cualquiera hacía su interpretación. Ve, por ejemplo, a los mormones. Ellos dicen que creen en Cristo, pero creen más en el libro de Mormón, porque se le cayeron las tablas, dicen según ellos, y tablas de oro. Yo creo que por eso lo dejó así, porque no respetaba. Entonces, ante este movimiento, la Iglesia dice en esta Constitución: si estaba prohibido, ahora es necesario que lo conozcan. 2. Lumen Gentium. Ay, perdón. Yo ya la puse en árabe, perdón, no, espérenme, no. La Iglesia, el misterio de la Iglesia, la importancia no de la institución como tal o conjuntos de templos, la eclesía, comunidad, quién es, quién la forma, qué tiene que hacer en el mundo actual. Estábamos muy acostumbrados a venir al culto, que los niños participaran de repente como monaguillos, que hubieran las viejitas de siempre, qué bueno que aquí no hay viejitas, pero las de siempre, acaparando la catequesis, y entonces eran las catequistas. Yo les llamo las chabelas, las mismas de siempre, con los mismos contenidos, pero no había mucha participación de los laicos. La Iglesia no podía meterse en ciertos ambientes. Lumen Gentium, a través de la historia, nos dice: esta institución terrestre, que antecede a la Iglesia celeste, va en plena comunión, tiene que entrar en diálogo con el mundo actual. No es un ente, no es una clase social, es alguien. Y aquí hay compromisos, ahorita lo voy a poner. En el pueblo de Dios, voy a pasarlo así: la jerarquía de la Iglesia, el deber de los obispos. Pero miren, aquí está esta bendición para ustedes. Los laicos bautizados son más ustedes que nosotros. Por 10 de ustedes hay uno medio chafa de nosotros, o chafa y medio. Voy a releer esto, miren. Cristo, de quien todo el cuerpo, trabajado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren, para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Con el nombre de laicos se designa a los fieles cristianos, incorporados por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de su función sacerdotal, porque ustedes son sacerdotes por su bautizo. ¿Dónde me quedé? Y profética y real de Cristo ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en lo que a ellos les corresponde. Y aquí voy trabajando, miren, ¿cuál es el papel de la Iglesia?
No importa si eres religioso, no importa si eres monjita, no importa si eres cura, no importa si eres obispo, lo que importa es he dicho. ¿Preguntas? Ya lo veremos la próxima semana. Y así cada uno de los documentos, para que tengan una idea y por lo menos sepan de qué se trata un concilio de estos tiempos. Por su atención, muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Nos vemos después. Gracias.